Hola amigos, en esta nueva sección del canal Para Pensar, que titulamos Hay que salvar a los herejes, le hice una entrevista a un experto en escritura y es casualmente protestante. Pero le pregunto yo así en este contexto. Como si fueras católico practicante, ¿cómo explicarías a un protestante que Lutero desobedeció a la Iglesia y a Dios? Me responde, bueno, desde la perspectiva católica, podría explicar que Martín Lutero desafió las enseñanzas y la autoridad de la Iglesia al iniciar las protestas en el siglo XVI. Según la fe católica, la Iglesia tiene una autoridad divinamente establecida y al separarse de ella, Lutero desobedeció ese orden establecido por Dios. Conste, lo dice el protestante. Orden establecido por Dios. Y le pregunto, ¿y que la ausencia de sacramentos al ignorar la Escritura es causa de condenación? ¿Cómo se lo explico? Responde, la perspectiva católica sostiene que los sacramentos son canales de gracia y que la participación en ellos es importante para la vida espiritual. Sin embargo, la condenación no se basa únicamente en la ausencia de los sacramentos, sino en el rechazo deliberado de la voluntad de Dios y la separación consciente de la comunidad de fe. Esto es tumbativo verdaderamente. Le pregunto, ¿cómo le explico a un protestante que Jesucristo dijo textualmente, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día? Me responde, ¿podrías explicar que esa afirmación de Jesucristo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54, es una referencia directa a la Eucaristía, donde los católicos creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Es una afirmación de la importancia espiritual y salvífica de participar en la Eucaristía como unión íntima con Cristo. Le pregunto, con frases que te voy a dar, construye ahora argumentos para convencer a los protestantes que solo la religión católica es verdadera. Y me responde lo siguiente. Entiendo que quieres presentar argumentos desde la perspectiva católica para convencer a los protestantes de que la religión católica es la única y verdadera. Aquí hay algunos argumentos que podrías utilizar. Conste, me lo dice el protestante. Número 1. Historicidad y continuidad. La Iglesia Católica afirma una continuidad histórica desde los tiempos de Jesús y los apóstoles a través de la sucesión apostólica, que se remonta hasta Pedro, a quien Jesús entregó las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, del 18 al 19. Esto contrasta con las muchas divisiones y cambios doctrinales dentro del protestantismo. ¿Qué tal? Esto también es tumbativo, ¿verdad? Número 2. Eucaristía. La doctrina católica de la transubstanciación sostiene que el pan y el vino se transforman realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Mateo 26, del 26 al 28. La Iglesia Católica sostiene que esta enseñanza es central y vinculante para la fe cristiana. Ojo, vinculante. Pobrecitos herejes, ¿verdad? Bueno, número 3. Tradición y escritura. A diferencia de algunos enfoques protestantes que se adhieren exclusivamente a la sola escritura, solo la escritura, la Iglesia Católica sostiene que la revelación divina viene tanto de la Sagrada Escritura como de la Sagrada Tradición, transmitida a través de la enseñanza de los apóstoles. La Escritura misma afirma la importancia de la tradición apostólica. Segunda Tesalonicenses 2, del 15. Unidad y autoridad. La Iglesia Católica defiende la unidad
bajo la autoridad del Papa como sucesor de Pedro, quien Jesús confió con el cuidado de su rebaño. Juan 21, del 15 al 17. Esta unidad proporciona coherencia doctrinal y moral en toda la Iglesia frente a la multiplicidad de interpretaciones presentes en el protestantismo. Y miren quién lo dice. Y finalmente, sacramentos. La Iglesia Católica celebra 7 sacramentos que se consideran canales de la gracia divina. Estos sacramentos, incluyendo el bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos, son vistos como medios ordinarios de la gracia para los fieles. Estos son solo algunos argumentos desde la perspectiva católica. Solo algunos. Y es importante recordar que el diálogo con los protestantes herejes debe ser respetuoso para atraerlos hacia la única iglesia verdadera. Interesante, ¿no? Bueno, un poquito más sobre la desobediencia de Lutero. La palabra hereje, aunque parezca en desuso, define a las personas, ideas o pensamientos que se oponen conscientemente a una doctrina o enseñanza establecida. Para comenzar, reflexionaremos sobre las doctrinas y corrientes de pensamiento que se han opuesto a la doctrina católica, es decir, desde diversas denominaciones tanto anteriores como posteriores a la era de Jesucristo. Hay que decir abiertamente que las denominaciones anteriores, pues por ejemplo, son los satánicos, ¿no? O los gnósticos. Desde los inicios de la era cristiana ya existían gnósticos y a lo largo de la historia se han formado grupos considerados heréticos dentro de la misma doctrina cristiana. Si no estuvieran dentro de la doctrina cristiana, no serían herejes, como los arrianos, los docetistas, los albicenses, los jansenistas, los calvinistas y muchos istas. Es común que las herejías surjan de interpretar de manera fragmentada o descontextualizada la doctrina original. Obviamente eso fue lo que hizo Lutero, quien marcó un antes y un después con sus acciones y enseñanzas. Lutero, por razones yo creo más personales que otra cosa, terminó retirándose para vivir en Amaciato con una monja. O sea, él no solamente se fue al infierno, también se llevó a la monja. Y vivieron en una propiedad que le fue obsequiada por los nobles poderosos de Alemania en agradecimiento a que con su movimiento los nobles alemanes dejaron de pagar tributo a Roma, se despegaron del imperio y se hicieron independientes, pero en esa independencia pues se llevaron entre sus obras a montones de campesinos que fieles a la doctrina querían su iglesia. Y entonces, gracias a que Lutero aconsejó a los poderosos alemanes, prácticamente se inició una guerra que duró muchos años para tratar de acabar con todos los católicos en Alemania. Y no acabaron. Pero bueno, ¿dónde está el punto crítico en el análisis de Lutero y sus seguidores? En la desobediencia. La desobediencia es mal vista por tradiciones religiosas, por doctrinas, por partidos políticos, por escuelas, por la familia. La desobediencia es la razón por la cual Dios rechazó al rey Saúl. Y ahí está, o sea, herejes protestantes, si lo quieren leer, ahí está escrito. Saúl mismo lo dijo, he desobedecido. Por ende, podemos argumentar que los seguidores de Lutero, al continuar su legado de desobediencia, enfrentan grandes desafíos espirituales. Es crucial para todas las sectas que surgieron bajo la influencia del luteranismo comprender estas implicaciones. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y compartir. Dale like si te gusta. Y que Dios te bendiga. Para pensar.